Ok, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestras clases. Estamos en el tema 7 de Soteriología 2. En la unidad 3, la crisis en lo que es la doctrina de la salvación o la soteriología. Nuestro primer tema, dentro de la unidad 3, vamos a ver la perseverancia de la fe frente a la apostasía y los engaños escatológicos. Vamos a tratar de recordar un poquito lo que ya habíamos visto en temas anteriores. Vamos a comenzar leyendo San Lucas 9:56. Lucas 9:56. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. San Lucas capítulo 9, verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En el tema anterior habíamos visto el bien protegido. El bien protegido era el alma. Entonces, la problemática de la crisis en la doctrina de la salvación ha de ser sobre la lucha de quién quiere tener el alma del ser humano. Entonces, en las clases anteriores abordamos la existencia de una lucha por este bien protegido, la cual es el alma del ser humano. La misma es un bien protegido por el divino creador, Dios. Dios no quiere que se pierda ninguno. Jesús vino, dice como hemos leído, no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Así que la controversia se origina al surgir la rebelión. Sabemos también que la rebelión surgió en el pasado, en el mismo trono de Dios, con Lucifer. Así que a partir de la rebelión que surge, también hemos visto cómo el Creador ha constituido como gobernante de la tierra, no de la expansión, sino de la tierra, para que tenga dominio sobre aquello. Pues ahí el enemigo aparece, hace esta controversia, donde el hombre pierde su condición de gobernador de este mundo. Y con ello pierde su libertad, o sea que llega a perder la salvación plena y eterna que tenía el ser humano. Entonces, donde el destino posible es la salvación para esta persona o perdición del alma del ser humano. Entonces, en el mismo Génesis, como hemos visto, Dios establece un principio. Para Dios 1000 años es un día y un año puede ser pues también 1000 años. Entonces en la economía de Dios es así. En el mismo Génesis 3 encontramos donde Dios dice que la simiente de la mujer golpearía al autor de la rebelión y este apenas mordería en el calcañar. Estaba ya fijada la línea
de que el ser humano sería redimido, ¿no? Para que su destino no sea del todo desastroso. Así que la responsabilidad cae en el ser humano. Esto hemos visto en el libro de Epístolas Romanos, es importante recordarlo, ¿no? Hemos hablado de lo que es, ¿no?, el libre albedrío, voluntad para decidir, voluntad para decidir. Esta palabrita es una de las que causa la controversia interdenominacional y cristianismo, diríamos, por decir así, porque unos dicen que no, el hombre no tiene ninguna libertad, ¿no? Así que Dios decide sobre el hombre y punto, ¿no? El hombre no puede hacer nada. Pero también hay la corriente que evidentemente reconoce bíblicamente de que el hombre sí tiene libertad. Porque eso no, ¿qué necesidad habría de que el hombre pueda creer en Dios? No, no habría ninguna necesidad. Entonces el hombre tiene libertad de decisión para creer o no creer, ¿no? Ese es el libre albedrío, ¿no? Ahora, la perseverancia del creyente será sometida a la prueba del tentador. Dios permite la prueba, Dios permite al tentador, pero el tentador ha de ser el que va a probar la autenticidad, la fidelidad del creyente en este caso. Esto ha sido una regla desde el principio y lo será hasta el final de las dispensaciones. Así ha sido y así sigue siendo, ¿no? ¿Recuerdan cómo el creyente Abraham fue probado de diferentes maneras? Hoy nosotros como creyentes seguimos siendo probados, ¿no? Uno podría pensar, ya soy creyente y pues estoy con Dios y aquí no tiene que haber ningún problema. Así piensan ciertas corrientes religiosas también, ¿no? Pero bíblicamente viendo no es así. La controversia continúa y ha de continuar, entre tanto que el ser humano vive, el creyente vive y entre tanto que la iglesia existe también. Entonces la perseverancia de la fe es una doctrina central en la soteriología. La perseverancia de los santos en la fe es una doctrina muy amplia y determinante de quién es el creyente, ¿no? Tal vez esta palabra en nuestro vivir, en nuestro aprendizaje, en los cultos pasamos por alto, pero la perseverancia es determinante. Así que central las dos, ya que aborda la permanencia del creyente en la salvación frente a las fuerzas internas y externas que busca apartarlo. Entonces, una vez que el creyente es salvo, pues entonces el enemigo los ataca. Entonces la permanencia es el desafío. Pero ¿cómo es posible hacerlo? El instrumento es la fe. Por eso, en el título decíamos, la permanencia en la fe. Entonces la Escritura presenta tanto el llamado a perseverar como la realidad de la apostasía. O sea que Dios está llamando a perseverar, pero por un lado viene la apostasía, para que el creyente puede nuevamente abandonar la fe verdadera y extraviarse. Y el aumento del engaño en los últimos tiempos. Esta situación aumenta en los últimos tiempos, además se ha sofisticado demasiado, porque así como los hijos de Dios podemos usar toda la tecnología para hacer la obra del Señor, Satanás también usa la tecnología de punta para hacer el mismo trabajo, pero el propósito es engañar, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Perseverar será no ser movido. Perseverar será no ser movido. Entonces, ustedes como líderes que ministran la palabra de Dios, ¿no?, debemos tener muy presente aquello. No es nomás aparecer y desaparecer, hay veces sí, hay veces no. Porque este es un punto, es una columna donde podemos ser quien Dios quiere que seamos. Es determinante aquello.
Así que apostatar será ser movido por las artimañas del enemigo, en cualquiera de sus formas. Veamos 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que allí hay una advertencia escritural del peligro. Ese peligro tiene un alcance, una dimensión también escatológica, o sea, profética. Estaba presente la situación ya cuando el apóstol está predicando, pero esta situación tendría un alcance histórico y también escatológico en el futuro respecto a lo que es el hijo de perdición. Entonces, ¿qué advierte el Señor allí? No os dejéis mover fácilmente. Ahora, aquí vamos a hablar un poco más abierto, porque ustedes son estudiantes, ¿no? La institución donde ustedes ahora, a la denominación donde ustedes son parte, es Obra Misionera Nacional Evangélica Cristiana de la Profecía, integrada por las Iglesias Evangélicas Cristianas de la Profecía y CAP. Tiene 44 años. Entonces nos preguntamos, ¿cómo logró este grupo mantenerse unido? No ser extraviado. Tenía que haber sido precisamente por hombres y mujeres que no se movieron, no se dejaron mover, han permanecido. Ahora, el peligro en esta segunda generación de otros 40 años podría ser que los creyentes, líderes y creyentes, no estén tan seguros, ¿no?, respecto a la fe y la doctrina, que sean fáciles de mover. Y de tal manera pueden acabar extraviándose y con ello también extraviar a la congregación. Entonces, el primer punto que vamos a ver es: el creyente salvo, fiel, forma una iglesia fiel. Porque si el creyente no es fiel a la palabra de Dios, que es la base de su salvación, la base de su esperanza, la base de su convivencia como creyente, entonces, si el creyente no tiene esa condición, no puede haber una iglesia fiel a la palabra de Dios. Entonces, cuando los líderes se extravían de este principio, son movidos, entonces ya no son fieles a la palabra de Dios. Y como tal, no puede tener una iglesia, una congregación fiel a la palabra de Dios. Ya es difícil. Ahora, en el mundo donde nosotros actualmente nos encontramos, ¿no?, hemos venido repitiendo esto. Lo absoluto es, ¿cómo diríamos? Es odiado ya, hoy en día. Alguien que quiere plantear como algo definitivo y absoluto, ya hay que mirarlo como que no cabe eso. Hoy la corriente es relativismo, ¿no? Relativismo. No existe una verdad única y absoluta. Y es por eso que a la Biblia ya no se le considera como un libro inerrante, infalible, sino que se considera ya como un libro que contiene algo de verdad. Ya es muy peligroso esto. Entonces, si ustedes como pastores, como líderes, como obreros, como obreras, admiten en su mente, en su corazón, de que la palabra de Dios o la Biblia contiene errores, pues entonces ya no hay dónde parar.
¿En qué más podemos apoyarlo? No existe otra cosa. Entonces ahí comienza a correr para abajo, rodar para abajo. Ya no sabes dónde parar. Y esa es la razón que hay que tener mucho cuidado. Deberíamos mirar con lupa las publicaciones que hay en el Internet. En este momento son más los ateos, los agnósticos, los escépticos, están publicando videos como si ellos fueran pastores, pero ellos no son pastores. Simplemente ellos están buscando seguidores. Y penosamente los cristianos, sin darse cuenta que ni siquiera es creyente, pero están siguiendo, pero está hablando de Dios, está publicando cosas de Dios, de la Biblia. Pero ustedes como líderes tienen que saber aquello. Hay gente inocente que todo lo que aparece ahí como versículo con nombre de Dios, ya debe ser bien, ¿no? Lo agarra. Pero no es así, ¿no? Lindo fuera que toda la iglesia central estuviera aquí para que podamos recibir esta explicación, pero no lo están, ¿no es cierto? ¿Y quién lo va a explicar a ellos? Son ustedes. Ministerio de damas, ministerio de jóvenes, las visitas, todo aquello. Son ustedes que tienen que hacer. Y si ustedes no hacen, ¿qué va a pasar? La iglesia en sí va a comenzar a perder esa estabilidad de permanencia, esa perseverancia. Ya van a ser fluctuantes. Si voy a esa iglesia es lo mismo, si voy a la otra iglesia es lo mismo, si escucho cualquier predicación es lo mismo. El creyente va a caer ahí. Y cuando cae ahí, pues venir a esta iglesia o a otro lado será lo mismo. Así que la salvación verdadera produce una transformación real en la vida del creyente. Ahora, este debe ser para nosotros, para los líderes, un punto de partida para estar seguro que ese hermanito, esa hermanita, tal vez esa obrera realmente es creyente. Debe haber esto. Si no se trata solamente de una profesión verbal, sino de una obra interna del Espíritu Santo que genera fidelidad. Eso se llama una vida transformada. 2 Corintios 5:17. Este debe ser un versículo muy conocido en realidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No dice que algunas cosas son hechas nuevas. No, todas son hechas nuevas. Así que hemos hablado muchísimo sobre la salvación, pero en esta parte estamos viendo la crisis dentro de la doctrina de la salvación. Estamos viendo las causas, el porqué de la crisis de salvación, ¿no? Dentro de las iglesias y en lo que es el mundo evangélico. Veamos algunos fundamentos bíblicos que debemos considerar. Filipenses 1:6, comenzamos con aquello. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, ¿se da cuenta eso? Largo. Comenzó, pero perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Acaso alguien que comenzó el día de Pentecostés todavía vive? No. ¿Qué implica esto entonces? La iglesia comienza con esta visión escatológica de la salvación y eso ha de mantenerse hasta la venida de Cristo. Un hombre o una mujer que se convierte al Evangelio tiene un punto de partida hasta su muerte. Eso tiene que verse de la misma forma, de la misma manera. Entonces, ahora cada uno de ustedes también han tenido el inicio de lo que está diciendo la buena obra, el inicio, la salvación que usted ha recibido. Pero el tiempo que usted dura en el Evangelio ha de ser la historia suya también. Ahora,
Para los líderes eso es un poco más peligroso. Sinceramente, yo tengo que admitir, hermanos, dos cosas. Por un lado, ser parte de un grupo de teólogos en una universidad de distintas corrientes evangélicas es problema, a la vez es ventaja. Pero por otro lado, también es un desafío, porque podría yo traerme un poco de eso y ponerlo aquí. Pero a lo largo de estos años, en todo lo que es el análisis teológico de todos los ángulos de las denominaciones y corrientes, yo he sometido esta doctrina que tenemos aquí para comprobar si en algún sentido tiene una fragilidad que podría algún día ser violentada tan fácilmente. Pero no hay. La doctrina que tiene ECLAP Bolivia es bien sólida, pero para quienes la entienden, para quienes la conocen, pero para quienes no se preocupan de conocerlo, a lo mejor no. Porque yo siento que muchos pastores en nuestra iglesia no conocen la doctrina de su iglesia del todo. Solamente lo poco que han oído en el seminario de repente. No. Hermanos, debe de poder un líder como ustedes, al predicar, ya sea a los niños, ya sea a los adultos, ya sea a los jóvenes, ya sea a las mujeres y a todos, debe de saber que lo que está diciendo, esa es la línea, la expresión doctrinal de ECLAP Bolivia, donde usted sirve al Señor. Pero si usted no está seguro de aquello, podría usted estar sembrando dudas. Podría usted estar sembrando distinción, causar, y finalmente causar división. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ser responsable ante Dios, porque vamos a tener que dar cuenta por las almas a quienes compartimos la palabra del Señor. Esto es muy serio, hermanos. Así que podía ser fácil tratar de tal vez contagiarse con alguna forma de predicar de alguien y intentar hacer eso. Si tengo 10 creyentes, ¿vaya a convencer a los 10? No, nunca voy a convencer a los 10. Ni siendo yo el misionero no voy a convencer. Más de uno va a decir, no, yo quiero continuar como estábamos nomás. Entonces esto es muy peligroso. ¿Cómo se han hecho pedazos las iglesias? Precisamente porque hay hombres y mujeres líderes, ¿no?, mal formados. No conocen la doctrina, de tal manera que no conocen el principio, tampoco saben hasta dónde alcanza lo que son. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el sufrimiento a la corona, pero tiene que ver con permanecer a pesar de. No temas, dice el Señor, a pesar de que el enemigo pueda hacer muchas cosas contra ti, pero eso no debe ser motivo para que usted cambie su fe, su forma de creer en el Señor, la palabra de Dios, su forma de seguir, no debe de cambiarlo. Y entonces uno tendrá la corona. Ahora, ¿estamos hablando de qué? La perseverancia de la fe es la que estamos hablando. Y Dios está diciendo ahí, no debes moverte. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Perseverar, hemos dicho, permanecer, continuar. Algunos de ustedes son bastante antiguos creyentes aquí. Pueden ser creíbles. ¿Sabe por qué? Porque han permanecido en ese sentido. Pero los que están comenzando podrían no ser tan confiables. Está aquí, pero tal vez luego, quién sabe, ya no esté. Entonces la gente a quien estás predicando, a quien estás enseñando, va a pensar de esa manera, va a sentir de esa manera. Al menos se escucha, porque los hermanos, por ejemplo, que ya son muy antiguos, última vez que, el último grupo que di clases presencialmente, en la cual era, no sé quién era mi estudiante, parece que Hugo Pérez era mi estudiante. Y una de mis estudiantes era la Ruth, su hermana de Filipa. Sí. Ella sabía de profecía más que todos los hermanos que estaban allí. Ella respondía correctamente las preguntas que hacía. ¿Y cómo las sabía? Por su antigüedad, ¿no? Tantos años ha escuchado la predicación, pues se lo sabía, ¿no? Y para los que eran nuevos, esto era bien difícil, esto era bien complicado, ¿ves? Entonces, el tiempo que lleva uno va consolidando la doctrina, va entendiendo, va moliendo más y más, afinando esa doctrina respecto a diferentes aspectos de las Sagradas Escrituras. Ahora, una vez más digo, si en los cultos o en las juntas o campañas no se está haciendo una enseñanza clara respecto a doctrina, ¿qué podría estar pasando con los hermanos? Podrían no estar sabiendo doctrina. Podrían estar facilito nomás para llevarse para cualquier lado. Creo que ya tenemos ese problema en diferentes partes. Entonces aquí es importante que los líderes conozcan doctrina, sobre todo doctrina de salvación. Entonces, el que permanece hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué Dios pone eso? Y si no, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ¿cuán importante es la permanencia? La iglesia tiene como miembros al creyente. El líder o los líderes en la iglesia son creyentes. Ambos son creyentes. ¿Dónde está la diferencia? Solo que el que es líder tiene una responsabilidad de dar cuenta a quienes enseña. El creyente que escucha, no. Así que, a lo mejor, en el ámbito del liderazgo, no estamos tomando muy en serio lo que es enseñar, ¿no? Comenzando desde los maestros de escuela dominical, ahora tenemos mujeres que predican a las mujeres y sucesivamente. Si hay creyentes fieles, naturalmente existirá una iglesia fiel a la doctrina. Pero si no hay líderes fieles a la doctrina, de pronto se extravía la doctrina que enseña cualquier cosa, cualquier diversidad, y los creyentes van a recibir esto, entonces los creyentes van a tener problema. Definitivamente. Si los creyentes no son salvos auténticamente o se han extraviado, no se puede esperar una iglesia fiel a la doctrina. No se puede esperar una doctrina fiel a la doctrina. Aunque queramos, no va a haber, ¿no? Yo vivía en La Paz cuando era muchacho. Y mi hermana sabía llevarme a una iglesia por el cementerio general, por ahí. La iglesia era grande. Había por lo menos unos 100, 120 asistía ahí. Pero un día, un grupo de hermanos llega donde yo vivía. Allí vivían mis cuñados hermanos, su primo también era creyente, eran creyentes antiguos, ¿no? Y ahí llega un grupo de hermanos, hacen culto ahí. Mi cuarto era aquí, sobre la calle, y ahí había otra tienda ahí hacían culto. Y yo no entendía
¿por qué era así? Pero escuchaba, después del culto, antes del culto ellos hablaban más de sueño. Eran las iglesias profecías independientes, todavía existen, todavía algunos. Entonces hablaban de sueños. Me soñé, dice, el hermano no sé qué, estaba un animal, otro decía que no sé qué, eso es así, por eso así. Todo parece que se guiaba de sueño. Salieron de esa iglesia, habían salido ellos, mi cuñado también era parte de ese grupo ahí, pero se trataban como si nunca hubieran estado juntos. Ahora, las divisiones producen eso. Si esta iglesia se divide, no va a suceder otra cosa. La misma situación va a suceder. Por eso es importante entender la doctrina para sostener la iglesia del Señor. En la historia de la iglesia latinoamericana, es una materia en ISPEC Bolivia, ustedes habrán visto la iglesia de ISPEC, o sea que la iglesia de nuestra iglesia, la historia de nuestra iglesia. Esta iglesia tuvo un problema en el año 2000 como consecuencia de la personería jurídica. O sea que el punto era que la personería jurídica era tan mala que nos iba a llevar a perder la salvación, así se creía. Por otro lado, había el otro lado de que no, la personería jurídica no tenía esa situación, sino que era una necesidad de obediencia a la normativa humana para poder tener las cosas materiales legalmente. Esa situación nos ha, diríamos, dividido en una cierta manera, pero no fue una división grande, pero sí intentó, ¿no? Yo recuerdo por lo menos por una situación de unos 10 años, los golpes eran así, consecutivos. Pero cuando uno conoce doctrina, enseña doctrina a la iglesia se sostiene y supera la crisis. Pero si no fuera así, se divide. Y eso que se ha dividido se vuelve a dividir. Entonces, ¿cuán importante es la fidelidad a lo que es la doctrina? Ahora, si los líderes no conocen doctrina, pues entre ellos se pelean y hacen otros grupos como si fueran ajenos. Ahora, pongamos un ejemplo. En el ámbito político, aparece un grupo político, como los líderes no conocen la doctrina filosófica de su corriente política, ¿qué hacen? Entre ellos de algo se enojan y el otro se hace otro grupo, el otro se hace grupo. Un tiempo estaban juntos, pero ahora son enemigos en el ámbito político. ¿Por qué? Es la crisis de la doctrina filosófica. Todo lo que es política está basado en filosofía. Nadie se ha inventado nada. Existe ahí el liberalismo y por su lado está el socialismo, y el socialismo va a un extremo hacia el comunismo y el otro va al extremo de lo que sería el capitalismo, así sucesivamente. Ahora, cuando hablamos de doctrina, es la enseñanza, la que cree, en la cual se funda ese grupo. Y nosotros, como Iglesia Evangélica Cristiana Apostolada, nos basamos y nos fundamos en lo que dice la Biblia, únicamente lo que dice la Biblia. Y si no lo entendemos bien la Biblia, entonces tenemos un gran problema. Si los creyentes no son salvos auténticamente, o se han extraviado, no se puede esperar entonces una iglesia fiel a la doctrina, no se puede. Pero cuando los creyentes entienden a la iglesia, la doctrina, ¿qué puede pasar? Alguien viene y comienza a predicar y ese pastor dijo algo que no está bien. De inmediato lo detectan, ¿sí? O posiblemente a un anciano le digan, ¿sabe qué? El hermano dijo esto, ¿no?
Y esto no está bien. Celosos. ¿Por qué? Porque saben, pueden defender. Y si no saben, pues simplemente van a decir, debe estar bien, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es conocer la doctrina? Sino una infiltración infectada, finalmente pervertida, como dice Hechos 20, 29 al 30 y 2 de Pedro 2, 1. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso. Espera ahí. Seguidores tras sí. Esta es la clave. Si te gusta, si sientes como que te sientes cómodo con un grupo que te sigue, ya tienes un problema. De entrada tienes un problema. Hasta hoy, gracias a Dios, no pelearía ni siento porque tenga que alguna persona seguirme. Lo único que he hecho y debo de hacer es defender, ¿no?, el principio bíblico en bien de los demás. Pero quien necesita seguidores, cualquier cosa va a buscar para que infiltrar, introducir, ¿qué es? Infiltrar por medio de un líder, un hermano, una hermana que escuchó algo y trae, este lo cuenta al otro, este al otro, este al otro, ya se ha introducido y comienza a nacer duda. Y es por eso que no es que no queremos a los reconciliados, los necesitamos mucho y los queremos y los recibimos, sí, a los reconciliados. Pero hay creyentes que vengan de otras corrientes, tienen ciertas formas de creer y van a llevar un tiempo para aprender. A esos creyentes que son reconciliados, uno tiene que sentarse, explicarles, sobre esto es así, sobre esto es así, preguntarlo, ¿no?, guiarlo. Si no hacemos eso, pues entonces esto puede resultar también en un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, el apóstol San Pablo dice, van a entrar, dice, y cuando entren no va a perdonar el ganado. ¿Cuál es el ganado? Los creyentes, ¿no? Los creyentes los va a contaminar. Y luego de ahí mismo se levanta contra su propio corriente, contra su propia iglesia se levanta. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede la división. Ese es el punto. Entonces, aquí estamos hablando no tanto la fidelidad respecto al pecado común, estamos hablando respecto al pecado que está arriba, la apostasía. La problemática del pecado en este ámbito te conduce, te lleva hacia la apostasía. Pero el pecado común y corriente, no. Hay dos ejemplos en la Biblia muy grandes, de dos reyes. El uno apostató y el uno cayó en el pecado. El primero apostató. En la Biblia no se menciona que Saúl hubiera cometido un pecado tan terrible como cometió David. No, no registra. Entonces, ¿por qué fue desechado por Dios? Uno se preguntaría, ¿no? Cuando Saúl le encontró a Saúl ofreciendo sacrificio a Dios, y luego le dijo, ¿qué hiciste, Saúl? Dios te ha desechado, ya no eres más rey de Israel, Dios se ha buscado otro. ¿Tan grave era ofrecer sacrificio? ¿Dónde estaba el problema? Él no era levita. Él era de la tribu de Efraín. Ofrecer a sacrificio a Dios uno, por más rey que sea, no siendo levita,
Es terrible. Ahora, los pastores vienen de ese contexto como levitas. Por eso, Hebreos que hemos estudiado, al único ser humano que se le pide y que va a dar cuenta es al pastor, al predicador, al quien enseña. Porque el que enseña sabe por qué está enseñando. Así que prácticamente Saúl apostató su fe, violentó este principio, se fue por encima de la palabra de Dios. Eso era un pecado doctrinal, pero el de David era un pecado común. Veamos 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Qué tremendo, ¿no? Destrucción tienen ellos. Pero van a entrar encubiertamente. ¿Qué es encubierta? Disfrazado, para que no lo descubran. Ha habido, dice, en el pueblo de Israel falsos profetas, pero también va a haber, dice, falsos maestros en la iglesia, que van a introducir encubiertamente sus herejías. No van a venir diciendo, nosotros somos los herejes, aquí estamos, no. Ellos van a venir, nosotros somos los mejores, nosotros somos los más. Siempre va a venir así. Pero si usted no lo sabe, si usted no está entendido, no es fiel en la doctrina, ¿qué va a pasar? Lo van a mover a usted. O sea que usted ya no va a poder ser fiel, ya no tiene permanencia, ya no persevera, lo van a manipular y le van a mover. ¿Sí? Hasta el año 2000, yo creo, nosotros hemos consolidado la iglesia. Hasta el año 90 éramos sujetos a ser absorbidos por muchas iglesias. Los creyentes de aquel tiempo deben recordar, la reina sería niña todavía, la Felipa sería recién casada, yo creo, sí. ¿No? Hacían campañas evangelísticas, las asambleas y otras congregaciones allí. Una vez llegó Carlos Anaconda de Argentina, y así que estábamos convocados, que teníamos que hacer, y si se convierte en tanto y un tanto por ciento era para nosotros. Y yo me preguntaba, ¿y si no quiere venir nadie? ¿Cómo tengo mi porcentaje? ¿Cómo puede uno calcular así? Son creyentes que se van a convertir ahí. Tendrán que tener la libertad, ¿dónde quieren servir, no? Y lo mismo pasaba aquí al frente. Como esta ubicación era bonita, en la esquina, algunas veces nos amenazaron, al menos a mí me amenazaron. Usted no tiene ningún título, no hay de estudiar en ninguna parte. ¿Usted qué va a hacer con este grupo? Usted necesita que tiene que aliarse con una misión que está organizada, estructurada y todo lo demás, ¿no? Y luego ya escuchaba su doctrina, cómo era, pero no encajaba en cómo nosotros llevamos la obra del Señor. Así que cómo podíamos andar juntos, era difícil. Así que nos mantuvimos y aún nos mantenemos. Pero ahora hay un equipo de pastores, ¿no? ¿Tenemos pastores? Muchos. Pero nuestros pastores en otras partes de Bolivia, que no están en clases ahorita aquí, quién sabe están en otras clases. No sé, como ese hermano que estaba estudiando ahora en Trinidad. Yo no sabía que él estudiaba en un seminario de esta iglesia, la Estrella del Oriente. Yo no sabía que él estudiaba ahí. Una noche me llama y me dice, Pastor Ángel, yo estoy en un seminario, no sé cuántos meses me dice que está estudiando, y me dice, nosotros estamos diciendo que Cristo va a venir, pero dice que Cristo ya está aquí. Desde el año 1900 ya Cristo está aquí.
Estoy asustado, me dijo. Ah, ¿usted está con el grupo La Estrella del Oriente? Le dije. ¿Lo sabe? Me dijo. Claro que sí, lo sé. Sé dónde comenzaron, qué creen y cómo creen. Y ellos son verdad. No, ellos son falsos de todos los lados. Ahora, ¿qué hago? Usted decide. ¿Quiere continuar por ahí? No llega al cielo. Si que se quiere, deje. Y hay seminario en nuestra iglesia. ¿Por qué no estudia ahí? Es que a mí me llegó el aviso. Un hermano me lo ha pasado. Inocente el hermano, ¿verdad? Pero por lo menos se dio cuenta cuando dijo que Cristo ya estaba aquí. Pues eso es lo que creen ellos. Hasta cantan nuestros himnos, se parecen a nosotros. Es un movimiento grande, al menos en Estados Unidos. Si en algo me sirve tener que estar año tras año en esa universidad como docente, creo que esa es mi ventaja. Porque todo el tiempo estamos metidos, ¿no? Todo lo que pasa en el mundo evangélico, en el mundo entero. ¿Cuándo se ha dividido la iglesia? ¿Qué nombres se han puesto? ¿Qué grupos están surgiendo? ¿Qué les motivó a organizar otro grupo? Por lo menos eso. Porque llegan predicadores que están girando el mundo. Tenemos ocasión de preguntarlos. Es la ventaja que tenemos. Pero ahora ustedes, jóvenes, hermanos, tienen que estar al día de todo el acontecer en el mundo evangélico, porque podríamos estar siendo arrastrados. Hay que ir al origen de las cosas. Raíces hebraicas, por ejemplo, la que actualmente ha confundido a varios en Cochabamba, ¿verdad? Pues, no sé si usted lo sabe, pero los que somos teólogos, sabemos dónde ha comenzado, quién ha comenzado, por qué ha comenzado, la sabemos. Pero si nosotros no sabemos bien la doctrina de la salvación, la doctrina bíblica, ¿qué puede pasar? Podemos llegar a ser arrastrados ahí o confundidos. Y para que no nos suceda eso, tenemos que estar seguros de la doctrina bíblica. Ese es un desafío. Al menos yo doy gracias al Señor por ustedes, que algo de tiempo están gastando aquí, están sufriendo un poco para pasar estas clases y diferentes materias. Ya han terminado la materia con Pastor Abraham sobre lo que es la pastoral de adultos, ¿no? Sigamos. Entonces, estos males son progresivas en la iglesia, progresivas. Si usted sospecha a alguien que más o menos por ahí anda, no cierre los ojos, haga algo, porque va a empeorar eso, va a empeorar. Pero usted puede curar eso. Hermano, ¿por qué dijiste eso? Esto. Ya usted puede ayudar. No, hermano, eso no es así. Mira, fíjate aquí. Y si no hacemos, hasta podemos ser, arrastrados. ¿Por qué? ¿Cómo hemos comenzado las clases? ¿Existe la pelea? ¿Por qué? ¿Por la ofrenda? ¿Por el diezmo? No. El interés es el alma. Ese es el bien protegido. Dios envió a su Hijo para salvar las almas de los hombres, pero el diablo no quiere que sean salvos. Él va a hacer cualquier cosa para que uno acabe. Si ha sido salvo, ahora el camino para llevarlo de nuevo es la apostasía. Someterlo a la rebelión a tal punto que se rebele contra Dios y adopte un evangelio ya pervertido. Esa es la lucha. Veamos un análisis de base teológica o teológico. La fidelidad es evidencia de la salvación genuina. Así que
Pero fidelidad ¿a qué? A la doctrina, a la enseñanza. No sé cómo podría uno perderse si es que conoce la doctrina. No se puede perder. Yo estoy en medio de toda clase de doctrina allí, todos los días. Aunque cuando yo llegué allí, creo que se tenían de idea de que podían convencerme y de repente no. Tantas iglesias que tengo fundadas, que tal vez era interés por ahí, ¿no? Así parecía. Pero pasando los años, ellos ya han aceptado. Más bien me han preguntado, ¿cómo es que ustedes sin dinero y sin todas estas cosas, cómo es que hay iglesias, no? Algo han aprendido. Hoy somos amigos, ellos me respetan, yo también respeto su creencia que ellos tienen. Entonces, podemos continuar sirviendo, siempre que estemos seguros de la doctrina. De otra manera, no es posible. En todas partes hay creyentes niños que no saben su doctrina. Una vez yo estuve asistiendo a una conferencia allí en la universidad. Todavía era estudiante, casi terminando. Estábamos sentados en el auditorio y vino un orador de Estados Unidos y sobre la familia era la conferencia. Estaba explicando sobre la familia, cómo esto. Llegó a un punto, dijo, ¿no? Si un hombre y una mujer ya no pueden entenderse, pueden divorciarse legalmente y luego ya buscar a alguien mejor que pueda entender. Y una hermana que estaba, ¿qué dijo ese loco? Dijo, y dije, pero tú eres presbiteriana, ¿no? ¿No sabes? Pues esa es la doctrina presbiteriana, ¿no? Que en presbiteriano se puede divorciarse legalmente y volver a casarse. Ella quedó como que no puede ser. ¿Podría en nuestra iglesia estar pasando eso? De que haya creyentes que no conocen la doctrina. Esté listo para creer cualquier cosa que suceda o que lo digan. Pero conocer la doctrina, sabe qué se hace y qué no se hace en la congregación. Entonces una persona no salva realmente no puede tener esta evidencia de fidelidad, no puede. Aunque formalmente pudo haber recibido la salvación. Pasa adelante, se arrodilló, lo felicitamos y cantamos con pluma de escrito está, pero el problema es que eso en la realidad espiritual no ha sucedido, solo fue de forma. Veamos lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué un creyente salvo no puede andar sujeto a la palabra de Dios? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué otro que se convirtió borracho pero ya no quiere tomar? Aunque le inviten, ya no quiere. Fumado, pero ya no quiere fumar. ¿Por qué otro sí? Hay un problema ahí. Y este problema puede ser la falta de una conversión auténtica. O puede ser también falta de crecimiento espiritual, que este se ha compartido y nadie le ha ido a hacer enseñanza para que éste pueda crecer. Así que los pastores o encargados de ministerios deberían de asegurarse, cada creyente que está ahí, cómo está espiritualmente, si está dando evidencia de una salvación genuina. Así que la perseverancia no es el medio de salvación, sino es el fruto de esa salvación. No puede haber frutos si realmente esa persona no ha sido salvo. Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vanaglorioso, presumido, orgulloso, soberbio. Cuando aparece aquello, ¿no es salvo de verdad o es que ya ha comenzado a extraviarse? El creyente verdadero tiene humildad, ¿sí? Así que el resultado ha de ser la transformación de la vida de la persona, pero transformación hacia lo que es la vida que Dios desea. Ahora, mira, escuchen. ¿Qué pasa si uno que era transformado, años estaba ahí, pero de pronto vuelve a ser transformado, pero esta vez ya no a estar más fiel, ni con más paciencia, ni más bien llega a ser transformado a más vanagloria, como dice allí? ¿Qué puede estar pasando allí? Esta persona ya ha sido infectada. Este creyente ya ha sido infectado. Camino que queda, conducirle al ayuno, amonestarlo, para que éste pueda volver a donde estaba, a donde debe de estar. Pero no todos han de volver. Algunos se van a perder, definitivamente. Así que este es un desafío para ustedes que son líderes. Lo último que tenemos, el creyente fiel permanece en la doctrina, en la comunión y en la santidad. 3 cosas que debe haber allí. Veamos 2 de Juan 1, 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Escucharon eso? ¿Tiene marcado en su Biblia? Generalmente no siempre predicamos esa partecita, ¿verdad? A ver, vuelvo a leer con más calma, Pastor Abraham. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No puede haber un punto más claro que eso. Pero si tú no conoces la doctrina, ¿cómo puedes hacer eso? No podrías. No podrías distinguir. Ahora, puede ser que sea un poco rarito esto. En esta visita me estaba un hermano diciendo de que él trabaja con trufe y hay veces se queda en una población. Y porque no puede volver a la iglesia, está más o menos a 3 horas de viaje. Entonces él asiste a una iglesia, pero ahí lo dieron a predicar y lectura bíblica primero, después lo dieron a predicar. Y él dice, me siento mal, ¿no? Porque yo no conozco a los hermanos, no sé, tal vez cómo vaya a tropezarlos, no sé qué puedo hacer. Y la pregunta es, ¿por qué él se preocupa? Porque evidentemente el Espíritu Santo está discerniendo en él, ¿no? Predicar no está mal. Pero ¿qué pasa si yo estoy predicando como yo predico, ¿no es cierto? Y de repente sus hermanos no tienen otra forma de creer. ¿Qué estoy haciendo? Esa es la razón por qué no nos vamos a meter en cualquier iglesia. Donde vayamos, si no tenemos la iglesia, mejor nos paramos a la calle y predicamos. Y si no podemos hacer eso, pues
donde estamos comenzamos a orar o leer. Ahora es más lindo, ¿no? Si es domingo, pues enciende tu celular y entras al culto. Al terminar el culto recoges tu ofrenda también, ya está. Y al volver pones tu ofrenda. Es un principio que debía ser así. Así que es importante. Algunas veces nos han dicho, ¿por qué ustedes no dan lugar a otros predicadores si todos somos creyentes? ¿Cómo sé qué doctrina trae él? Él me dirá, soy hermano, tengo una Biblia, pero ¿cómo sé yo? No, ¿cómo se ha convertido? ¿Cómo sabré yo? Por eso al hermano que se reconcilia está allí, por más que sea pastor, está allí, se reconcilia anciano, está allí, hasta que conocemos qué doctrina trae. Y lo digo, maravilloso. En esta iglesia tenemos grandes siervos del Señor, ¿no? Como el hermano Simón Arune, por ejemplo, los ancianos que han nacido, el hermano Julián Luna, por ejemplo. Son personas que se han reconciliado en esta iglesia. Pero logramos conocer su doctrina y ellos, ¿no?, trataron, se esforzaron por entender y vivir la doctrina que esta iglesia tiene. Primera de Pedro, ¿hemos leído eso? No. Primera Juan 1, 3 y 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la convivencia que tenemos que vivir si permanecemos en la doctrina. La comunión. Una de las cosas que nos enfría la comunión es que no conocemos, no entendemos doctrina. No hay ese sentir. Yo creo que esa es una situación que pasa ya en nuestra iglesia. Porque el pastor no se acerca a cada creyente para ir a conocerlo, saber cómo vive el creyente que asiste a mi iglesia. No ha ido. Desde el púlpito no se puede cultivar aquello. Pero si vas a su casa, te sientas en el toquito que ellos tienen, o en el gran sillón que tiene en la sala también, ¿cierto? Los conoces, compartes. Entonces la comunión se fortalece. Pero si nos quedamos en el púlpito, no hay ese sentir, esa comunión. Entonces, ¿dónde uno puede enseñar a ver cómo se vive la vida en familia? ¿Cómo se vive la vida creyente en la casa? Desde el púlpito es un poco difícil, pero si estás ahí donde ellos viven con ellos sentados, es muy práctico enseñarle, explicarlo, usando el mismo ejemplo que ellos están teniendo ahí. Así que, si no hay doctrina, si no conocemos doctrina, no puede haber comunión. Tengan en cuenta. Podemos decir, hermanos, tenemos que estar unidos. No sé, yo no te entiendo, yo tampoco te entiendo a ti, así que, ¿cómo puede haber comunión? ¿Cierto? Y eso va a llevar al camino de la santidad. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandato. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Eso tiene que ser el resultado. Implicaciones eclesiológicas que es lo que debe de pasar en la iglesia. La iglesia es el reflejo de lo que son sus miembros. No puede ser otra cosa. Así que a los hermanitos, ¿no? Por ejemplo, el pastor está observando siempre, ¿no es cierto? Si ve alguna cosita, no lo va a decir desde el púlpito, oiga hermano, no. Sino va a su casa. ¿Sabes qué, hermanito? Yo vi esto tiene que ser así. Va enseñando. Eso va a hacer
el efecto en la iglesia. Creyentes fieles hacen una iglesia saludable, doctrinal, espiritualmente, en la fe. Veamos Tito 1:13 y capítulo 2:2. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sanos en la fe. Más nos preocupamos sanos físicamente, pero debemos preocuparnos sanos en la fe. Ahora, hay una palabra ahí. Léalo el primer versículo de nuevo, pastor. Note esto. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pues ahí hay un bioquímico, por allá hay un estudiante de medicina. ¿Y quién no nos hemos hecho colocar una inyección? Todos, yo creo. ¿Y qué? ¿Duele? Sí, duele, ¿no? Pero después baja la fiebre. Repréndelos duramente. ¿Pero dónde lo vamos a ir a reprender? ¿Desde el púlpito? No. Tiene que ir a su casa. Tiene que orar primero para ir a reprenderlo. Porque si no, usted va a acabar reprendido. Así suele ser. Así que tenemos que ir a su casa para exhortarle y reprenderlo. Hermano, esto usted lo que está haciendo está mal. Esto no puede ser así. Por esto que dice la Biblia. ¿Y para qué lo vamos a hacer eso? Para que sean sanos en la fe. Y si los creyentes son sanos en la fe, ¿qué va a haber? Una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Una iglesia en comunión, una iglesia unida. Es la que va a haber. ¿Ves cómo la doctrina de la salvación tiene una implicancia tan profunda en la vida de la iglesia? Es lo mismo que una comunidad materialmente, ¿no? Si hay demasiados enfermos físicamente, pues no podemos hacer mucho trabajo, ¿no? Porque están enfermos, ¿no? Pero si la gente está sano, podemos hacer muchas cosas. Esa es la razón por que espiritualmente no avanzamos. Decimos, hermanos, salgan de visita. ¿Cómo van a salir si su condición está así? Bien, así que creyentes fieles van a hacer una iglesia saludable doctrinalmente y espiritualmente. Creyentes comprometidos, va a ver si hay una implicancia eclesiológica no correcta. En el conocimiento de la doctrina, sostiene una iglesia firme en doctrina, una iglesia firme, sólida. Año tras año esta iglesia no cambia, no se contamina, continúa. Segunda de Timoteo 3:10 y luego pasamos al 4:2:5. Este testimonio es verdadero. 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahora, apóstol Pablo dice, mi doctrina. Realmente la doctrina no era de él, era de Dios. ¿Se equivocó? No. ¿Qué dice usted cuando invita a alguien? Te invito a mi iglesia. No, la iglesia no es tuya, es del Señor. Pero es una forma que nosotros tenemos, ¿no? De lo que es, de donde somos nosotros. Entonces San Pablo usa este término porque él recibe esta doctrina, se hace que es de él, se apropia de esta doctrina. Se llama apropiación de la doctrina, es mío. Esta doctrina yo creí en el Señor y esto es mío y esto es lo que vivo. Entonces, nosotros también
En algún momento pueden usar, ¿no? Mi doctrina respecto a esto, ¿no? No está errado, ¿no? Es un sentido de apropiación de lo que es la doctrina de Dios. Vamos ahora, 4:2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que creyentes comprometidos en el conocimiento de la doctrina van a sostener una iglesia firme en la doctrina. Pero si nuestros hermanos en la iglesia, o tal vez los jóvenes, no están entendidos en la doctrina de lo que es la iglesia, estos pueden estar vulnerables en cualquier momento para extraviarse. Así que ahí el apóstol San Pablo manda a Timoteo lo que debe de hacer respecto a la doctrina, el peligro que va a existir en los tiempos finales en la crisis de la doctrina. Ahí Pablo está mostrando claramente cómo va a ser la crisis de la doctrina. La gente no va a querer escuchar la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque hay otras doctrinas, también llamadas evangélicos, para escuchar. Por eso es que no van a querer escuchar. Ahora ya estamos viviendo eso, ¿no? Hay una diversidad de doctrinas, ¿no? Les está llegando a la cama, echadito en la cama, les llega el video, ya puede escuchar, no tiene que ir a pasar clases, nada, ¿verdad? Pero no son doctrinas sanas en la mayoría de los casos. ¿Y qué va a pasar? Dice, ¿cuál va a ser el resultado? Van a apartar el oído de la verdad. ¿Cómo sucedía eso? Que ya no van a querer escuchar la verdad, porque ya les gustó ya otra forma, ya no quieren ya. Y eso es una realidad que va a pasar, y está pasando, y va a empeorar. Y esto tiene que ser un desafío para los líderes, para los pastores. Bien. Creyentes perseverantes en la fe, santidad, doctrina, edifican una iglesia resistente al error, que soporta el error, que puede aguantar el error. No es tan fácil engañarlos, no es tan fácil extraviarlos. 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Espíritu de verdad, espíritu del error. Así que si alguien no quiere escuchar, pues tampoco tienes que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No, la Biblia está diciendo, ¿no? El que tiene el espíritu de verdad, ¿cómo sería? El que de verdad está convertido, de verdad nació de Dios, entonces este va a escuchar. El que no es, no va a escuchar. O el que ya está infiltrado por el error, no va a querer escucharle a usted. Entonces eso no tiene que preocuparnos. Sigamos. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que arrastrados podemos caer de nuestra firmeza. Así que no debe pensar, no, pues yo soy firme aquí, a mí no me pasa nada. No, cuidado. Depende qué comas, depende qué estás permitiendo o dónde estás andando. Es bien peligroso. Por eso estamos hablando en esta unidad la crisis respecto a la salvación. Siga. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error utilizan para movernos de donde estamos
Bueno, este se ha amotinado. A ver, Juan, ahí debe. Ahora sí, ya. Por tanto, una iglesia fiel no surge por estructura, como está organizado, sino por creyentes regenerados que perseveran en la fe, que perseveran, que permanecen en la fe, en medio de la controversia, de las pruebas y los ataques del enemigo. Así que una iglesia fiel no es porque tiene una casa de oración bonita, o no es porque su programa está muy bien organizado, no se trata de eso, sino son un asunto de la salud de los creyentes. Un creyente verdadero, salvo, desarrolla una vida fiel. Así que, si no desarrolla una vida fiel, algo está mal en la vida de ese creyente. Y esa fidelidad contribuye a formar una iglesia fiel. Así que si el creyente es fiel, va a haber una iglesia fiel a la causa de Dios doctrinalmente. La fidelidad no significa perfección. Cuidado con esto, ¿no? Aquí podemos confundir. A ver, la fidelidad no significa perfección, no que seamos perfectos. Los creyentes pueden fallar, sin duda que fallamos a diario, pero buscan mantenerse firmes al arrepentirse y seguir creciendo en la verdad, Así que, no sé, en cualquiera de las formas, si fallas, eso no debe ser para quedarse estático, ni mucho menos para ir para atrás. El creyente fiel sabe que tiene una meta donde llegar y continúa. Y si alguna vez necesita ayuda, clama por ayuda a sus hermanos también. Sigamos. Bueno, no quiere cambiar esto. ¿Será que la pila se acabó? Algo tiene que pasar. ¿Ya? A ver. Cámbialo. Ahí también se ha amotinado. Bueno. Vamos a continuar. Listo. En este segundo punto vamos a ver la apostasía y el sistema de engaño frente a los salvos es histórico. Significa que el engaño no es de ahora, siempre ha habido. Eso. Entonces la apostasía tampoco es de ahora, es tan antiguo. La apostasía, abandono de la fe, tenga cuidado con eso, entender. La apostasía es una manera de abandonar la fe verdadera que uno tenía, voluntariamente, en el libre albedrío. Y el engaño son fenómenos nuevos o tan antiguos que el enemigo utiliza para poder atacar al creyente. Sino una realidad constante a lo largo de la historia. Lo ha sido así. Eva fue engañada, ¿no? Y acabó engañando a su marido. Imagínate. Hoy en día pasa lo mismo. Si la esposa la han engañado, la ha convencido, y este dice, oye, a su marido le dice, no, este dice que es así, dice que no es así, ¿no? Ya si el marido tampoco está tan bien como Adán no estaba tan bien, facilito se lo comió la manzana también, ambos ya estaban, ¿no? Eso sigue repitiéndose, definitivamente, ¿no? Así que, a lo largo de la historia redentora, desde el Edén, en cada dispensación hasta nuestro tiempo de la iglesia, la estrategia del enemigo sigue siendo de la misma manera. Sigue siendo. En la historia de Judas, por ejemplo, se encuentra, cuando dice la Biblia, la primera vez que leí eso, a mí me hizo dar miedo, ¿no? Dice que entonces Satanás entró en Judas, salió de allí
y fue donde sus enemigos para venderlo en 30 piezas de plata. Después de 3 años de haber estado juntos, de haber sido el tesorero del Señor, haber comido juntos, haber dormido juntos, haber caminado, ahora simplemente se enojó. Pero lo grave es que dice, entonces entró Satanás en Judas. Satanás. Es lo que estamos viendo ahora. La controversia. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería que Judas deje de ser apóstol. Y logró, ¿no? Sí. Fundamento bíblico en este punto, Mateo 7:15. Estamos viendo que la apostasía es una realidad. Ha existido y sigue existiendo y va a seguir existiendo. Va a empeorar todavía la apostasía. La apostasía no ataca a los incrédulos, la apostasía ataca al creyente. Mateo 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Ahora, ¿qué vemos allí? ¿Ha leído Mateo 7:5? 7:5. Amén, pastor. 7:5. Guardaos ¿de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros. No dice que va al mundo, a vosotros. ¿Quién son los otros? Los creyentes. Viene al creyente. Viene a usted, viene a mí. Ahora más que nunca. Pero ¿cómo viene? Vestido de oveja. Va a venir como predicador, como maestro de la Biblia, como teólogo, como experto, como quien sabe mucho de la palabra del Señor. Va a venir así. Pero por dentro son lobos. A veces somos tan ingenuos, no queremos ver esa realidad. Así que la apostasía es abandonar la fe. Y el engaño, hemos visto que son situaciones que sigue sucediendo de la misma manera. Ahora, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay algunos teólogos, algunos ámbitos dicen, no, es que no era creyente eso, por eso se ha apostatado. No. El que no es, el que nunca ha sido creyente, no puede apostatar, porque este no era. Apostatar es que era, y luego apostató. Algunos, pero ¿cómo lo van a hacer? Escuchando espíritus de demonios. ¿Dónde habría que escuchar eso? Qué lindo eran los días cuando yo era niño. Sí. Era bueno porque ahí dice mormones, dice mormono, no se entra ahí. ¿no? Pero ahora los mormones están conmigo. En mi celular su propaganda me sale a cada rato. Lo trato de sacar, pero me aparece otra vez. Me está invitando a su iglesia, me está hablando de su doctrina. ¿Se dan cuenta? Realmente es el tiempo peligroso. Si muchos jóvenes y muchos hermanos en la iglesia no entienden eso, se están alimentando de eso y finalmente van a acabar dudando de la doctrina de su iglesia. ¿Ves que el peligro es tremendamente grande? Definitivamente. Veamos, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Así que el Señor no va a venir, dice, hasta que el sistema de apostasía
llegue a su máxima expresión. En la próxima clase veremos dónde va a ser eso. Mateo 24, 11 al 24, 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que hoy en día la iglesia está frente a esa realidad que el enemigo ha construido ya. En los días de Pablo era diferente, cuando la iglesia comenzó, porque había un solo cristianismo, un solo evangelio. Hoy hay tantas formas de evangelio. Definitivamente se ha crecido el sistema de apostasía. El sistema verdadero ha menguado. ¿Y cómo lo hace? Milagros, milagros. ¿A quién no nos encantan los milagros, verdad? ¿A quién no le impresionan los milagros? Pero nosotros sabemos un milagro, el milagro que transforma vidas, el día de la conversión que hemos tenido. Así que la iglesia es la culminación de formas de redención que ha existido, como el de la nación de Israel. Esta nación de Israel salió de Egipto como nosotros hemos salido del mundo, pero una y otra vez ellos apostataron. La primera apostasía que sucedió fue en el desierto. Pero la diferencia de sus antecedentes hay una. A otras formas de redención que ha existido en diferentes dispensaciones, esta de la iglesia es única. ¿Cuál será? Veamos 1 Corintios 3:16 y luego Hechos 7:49, 50. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nunca, desde el Edén hasta el tiempo de la iglesia, Dios ha morado en el corazón del ser humano. Nunca. Eso solo sucede en la iglesia, en nuestro tiempo. Es como en una discusión de filósofos que hubo al vivo en la televisión. Este filósofo dijo, bueno, el cristianismo es la única religión que tiene una creencia y un Dios diferente a todos. Los demás son iguales, dijo. Tal vez el metal, la forma varíe, pero el cristiano es diferente, dijo. Y cuando el periodista pregunta, ¿en qué? Es que el Dios de los cristianos vive dentro del creyente. Eso es diferente, dijo. Los demás dioses siempre están allí guardados en sus templos, pero el del creyente no dice que vive en él. Evidentemente es así. Por eso dice ahí, templo de Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene en la apostasía eso? La pelea de la apostasía no surge allá afuera, tiene que surgir dentro del creyente. ¿Cómo puedes cómo puedes darte cuenta que acaso está sucediendo algo con tu fe que debe permanecer? Es aquí adentro el problema. Ese amor que tienes a quien sea, ¿verdad? Si me golpean, pido que me golpeen una más. Pero si de pronto ahora te da ganas de golpearlo, algo está comenzando que podría crecer y llevar a situaciones más graves. No es que la apostasía suceda así, no. Comienza a
construirse allí. Hechos 7, 49, 50. ¿Lo tiene? En el cielo es mi rostro y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así que cuando uno llega a la apostasía, va a comenzar a violentar lo que es la voluntad de Dios. Así que es lo que ha pasado con este pueblo antiguo. Progreso histórico de lo que es la apostasía en el ámbito teológico. Vamos a observar un poquito. En el Antiguo Testamento vamos a ver algunos ejemplos. Israel constantemente cayó en la idolatría bajo el liderazgo de Moisés. En 40 días Israel apostató. Éxodo 32, versículos 5 al 6, y luego vamos a ver Primera de Reyes 11, 4 al 5. Un ejemplo de un pueblo es su líder y un ejemplo de un líder. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En otras versiones dice que el pueblo se levantó a jugar. Interesante. Así que, ¿qué es lo que había pasado? Moisés subió al monte Sinaí para recibir ¿qué? Los 10 mandamientos. Se tardó 40 días. Y sabemos que estaba ayunando 40 días Moisés. Pero mientras el líder ayuna allá, ¿qué estaba pasando en el pueblo? El otro líder, que era Aarón, hermano de Moisés, fue convencido. Apostató en 40 días. El pueblo le dijo: mira, creo que Moisés ya debe estar muerto, tanto tiempo no vuelve. Así que queremos que nos hagas un Dios visible como teníamos en Egipto. Y Aarón dice: está bien, traigan sus joyas. Trajeron las joyas, fundieron, hicieron una vaca, becerro, un torito ahí, ¿no? De oro. Y lo pusieron en un altar. Y Aarón dice: mañana va a ser fiesta para nuestro Dios Jehová. Pero el becerro está allí. Y al día siguiente hacen fiestas, se emborrachan y luego se levantan a jugar. Y aparece Moisés y encuentra al pueblo completamente apostatado. O sea que el pueblo, cuando apostata, comienza a hacer cosas contrarias a la doctrina. ¿Por qué? Porque el corazón se inclina a estos hechos. Así que en 40 días apostató este pueblo. Ahora, mira, escuchen esto. Usted como líder es tan importante, para mal o para bien. Aarón condujo a la apostasía al pueblo. Moisés la restauró. Pero no fue fácil. Les reprendió duramente, como hemos leído. Moisés se reprendió duramente. ¿No? Molieron el becerro, ¿no? Como polvo, y lo puso en agua y les hizo beber eso. Lo dice la Biblia. Fue durísimo eso. Pero finalmente el pueblo fue restaurado. Así que no hay que ser tolerante con lo que es la apostasía. Es importante, es responsabilidad
de los líderes. Primera de Reyes, capítulo 11, 4 y 5. Los líderes son determinantes para dónde va a ir el pueblo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Puede imaginar eso? No, ese es el Salomón cuando era muchacho, cuando su papá lo coronó como rey y oró a Dios, dijo, Señor, dame sabiduría. Y el Señor dice, no te voy a dar sabiduría solamente, sino te voy a dar también riqueza. También comenzó, acabó tan mal. ¿Cómo es posible eso? Acabó adorando ídolos. ¿Por qué se dividió Israel a la muerte de Salomón? El líder lo ha causado aquello. Y finalmente este pueblo tenía que ir a la esclavitud. Ya sabemos la historia, una parte por asirios, otra parte por los babilonios. ¿Quién causa la división? El pueblo no se divide, nunca se va a dividir el pueblo. ¿Quién causa división? Son los líderes. Ya tengo miedo a eso. Si se daría esa ocasión, yo tomaría cualquier otra posición, pero que se divida la iglesia no. Así que tengan cuidado. Hay una carga muy grande sobre ustedes, hombres y mujeres que lideran. Surgieron herejías en la iglesia, ahora en la etapa de la iglesia, en la iglesia primitiva. Ya había en la iglesia primitiva estos problemas. Primera de Juan 1, 22. No lleva capítulo 22. No, 1, 22, ¿no hay versículo 22? No hay versículo. Entonces debe ser 1, 2, yo creo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No, no es el versículo 2. Primera de Juan 1, 22. Si no hay versículo 22, debe ser algún otro versículo. Pero allí habla de que, el versículo habla de que había gente que en ese tiempo ya negaba la encarnación de Jesús. Decían de que Jesús no puede ser que haya tenido cuerpo humano, porque la carne es malo. Así que si Jesús tenía cuerpo, entonces eso no era Dios. No podía haber sido Dios. 2:22. 2:22, entonces el capítulo es que estaba mal. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que la encarnación es una doctrina muy fundamental para lo que es los gnósticos. Hoy en día los gnósticos han avanzado muchísimo dentro de lo que es el unicitarismo. Pero también estaba presente los judaizantes, ¿no? Capítulo Gálatas 1, 6 al 7. Después Hebreos 8:13. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es durísimo. A estas alturas, ¿cuánta evangelio pervertido ya hay en el mundo? Aquí estamos intentando nosotros resistir aquella corriente impetuosa que puede querer pasarse por encima de todos nosotros y dejarnos sin lodo. Muchas denominaciones aquí en Santa Cruz al menos nos conocen. Si alguna vez le encuentra predicando esos cuadros que tenemos, le van a decir, ¿usted es la congregación de Ángel Quenaya? Seguro que lo van a decir. Somos conocidos, al menos en Santa Cruz.
Pero también estamos haciendo una función muy interesante, porque la gente incrédula y mucha gente se da cuenta que las iglesias evidentemente ya se han extraviado. Están preguntándose, ¿todavía habrá una iglesia que todavía, que sea, ¿no? Una iglesia donde el culto sea un culto? Antes las iglesias de estos modernos aparecían, era raro para la gente, pero ahora la gente todo es lo que conoce. Lo raro es ahora que aparezca una iglesia predicando tal como está la Biblia y entonando himnos de alabanza. Eso es lo raro que acontece ahora hoy en día. Entonces yo creo que ustedes que son jóvenes predicadores, la mayoría, tienen mucho campo que avanzar, mucho campo que avanzar. Sigamos. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y a lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. O sea que, como hemos estudiado la epístola a los hebreos, ya el propósito de este libro ha sido contrastar, retener, sostener a los hermanos que estaban siendo judaizados de regreso al judaísmo. Este versículo dice: el pacto antiguo que es viejo se envejece y se va a acabar. ¿Por qué volver entonces allá? Hoy en día es penoso que los judaizantes han revivido, están judaizando a gran velocidad. Si ustedes no entienden esto, pueden acabar judaizados también. Muchos de mis estudiantes que llegan a la universidad son bien judaizados. Lo primero que llegan allí es: ¿puedo preguntarle algo? Adelante, ahí van sus preguntas, todos están dirigidos a lo que se han topado con los judaizantes. A tal punto llevan a circuncidarse. ¿Cómo puede un pastor que ha predicado años llegar a circuncidarse? ¿No sabía nada o qué? No, sabía. ¿Qué hemos visto aquí? No. Lo que va a pasar es consciente una doctrina errada, y esto va a afectar toda su vida espiritual. Es como el veneno. Poquito de veneno no te mata al rato. Pero si eso envenenado te comes 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, tenés que morir. Así es el engaño. ¿Qué dijo Jesús? Viene a vosotros, pero disfrazado de oveja. Muchos lo han recibido como oveja, pero no era oveja. Acabó devorándoles. A lo largo de la historia han surgido movimientos doctrinales desviados que han afectado la Iglesia del Señor históricamente. En el año 313, ¿qué pasó? La primera caída de la Iglesia. Una iglesia perseguida, una iglesia que no era del mundo, fue conquistada por el mundo. Y la gran cantidad apostató, se quedó en el mundo. Se convirtieron en la iglesia oficial del Estado de Roma. Y estos comenzaron a perseguir a los creyentes que no querían estar unidos ahí. Es la primera fracción que sufre históricamente. Más allá, y en el año 590 aparece el primer papa con ese nombre. Ya en el siglo XI, como vemos, aparecen persecuciones contra la iglesia de manera tan cruel, peor que el primer siglo, la Santa Inquisición. ¿Qué era eso? Era la lucha de creyentes que permanecían fieles, no aceptaban la apostasía. El camino era morir. Año 1900, o sea que 1400 ya a 1500 comienza a aumentar, ¿no? Como ahora estaba diciendo ese dato, finalmente lo falso en el sistema del cristianismo ya era intolerable.
Así que en todas partes surgieron ya opuesto a lo que es el movimiento llamado cristiano de ese tiempo. John Wycliffe, un inglés, tradujo la Biblia en inglés, ¿no? Un profesor universitario, entrenó 500 personas para mandarlos por toda Europa, pero todos fueron muertos. Pero él murió, le sacaron de la sepultura, lo quemaron para cumplir con la Inquisición. Luego se levanta Juan Hus, ahí está los valdenses. Y finalmente aparece, ¿no?, Martín Lutero. ¿Qué era eso? Una lucha, ¿no?, doctrina. Parece que después de la Reforma podemos decir que todo estaba maravillosamente. No, tampoco lo era. El enemigo seguía, ahora era otro instrumento. ¿Qué era? Era la ciencia, el humanismo y el racionalismo, donde aparece la creencia de que la vida material es más importante, humanismo, la vida espiritual no importa mucho. Y el humanismo ha infectado a la iglesia. Ahí nace también la política económica. ¿Sí? Y luego se sustenta el racionalismo. ¿Qué es racionalismo? Sabemos pensar, no necesitamos un Dios. Podemos resolver nosotros nuestro problema. ¿Para qué hace falta Dios, verdad? Y así sucesivamente aparece una cantidad de filosofías. Y llegamos al siglo XX. Al siglo XX. Las iglesias se han convertido en iglesias democráticas. ¿Sí? Y esto, en una manera, ha desfigurado la iglesia en el mundo entero. Y nosotros nacemos en ese contexto. También traemos nuestro antecedente, ¿no? Yo, por ejemplo, me convertí en el año 80. En el año 80 me llevaron a unas juntas a Oruro, a Pojo, Cochabamba. Yo asistí juntas allí, conocí estas congregaciones, ¿verdad? ¿No? Pero de cualquier manera, esta era la iglesia Asociación de Oruro, después era la Reformada, pero de cualquier manera la verdad era chocante. Yo no sabía por qué, yo me sentía raro, pero estoy predicando la Biblia, no sé por qué esto los molesta o por qué los choca, ¿no? Y la verdad siempre va a ser chocante. Así que si usted quiere, espera que todos lo reciban muy bien, ya estás equivocado de entrada. La verdad es la verdad. Aquellos que aman la verdad van a decir amén. Aquellos que ya están camino a otro lado, no van a aceptar la verdad. Así que hoy en día, esta situación de la iglesia, ¿no?, ha empeorado, ¿no? Estos movimientos dentro de la iglesia están más peores. Estamos ahorita viviendo lo que es la deconstrucción de las instituciones. Y la iglesia también es una institución. Deconstrucción. Demolemos esto, construimos de nuevo, pero con nuevos materiales. Así que lo que se quiere es ahora deconstruir la doctrina bíblica, lo que existió. Ya las iglesias lo han hecho, ¿no? Ya lo han hecho, están deconstruyendo su iglesia. De nuevo están construyendo con nuevas formas de culto, nuevas formas de todo eso. Y la iglesia de Iclap, Bolivia, está frente a esa realidad gigante. Mientras que todos están deconstruyendo y nosotros estamos sosteniendo y queremos sostener hasta que Cristo venga. Pero eso solo será posible si ustedes terminan aquí, son pastores, son líderes, donde ustedes están, hagan lo mismo, repliquen la enseñanza, a tal punto que cada uno de los hermanos de ahí sepan a dónde está y por qué está. Y de otra manera, no estamos seguros. Al menos yo ahora ya no estoy seguro de lo que puede estar pasando con el pastor de Sucre, con el pastor de Oruro, Cochabamba, La Paz, ya no estoy seguro. Ya no estoy seguro porque no sé si está predicando lo que predicamos nosotros o está predicando otro gobierno. Ya no podría saber. No. Entonces, sí hay una problemática real.
Y es por eso que tenemos este equipo misionero para salir a las iglesias a visitar casa por casa, porque si encontramos al pastor, le preguntamos, el pastor no va a decir nada. Pero si usted visita a los creyentes, ellos sí le van a contar qué está pasando ahí, ¿no? En la iglesia. Necesitamos hacer ese trabajo. Bien. Se intensifica el engaño escatológico. Segunda de Timoteo 3:1-10. Esto es lo que ahorita ya está avanzando a gran velocidad. Tiene Biblia, pero la forma en que habla o la forma en que va a decir las cosas ya no es la Biblia. Adelante, pastor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán paciencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Eso es lo que va a pasar, es la que estamos viendo. El perfil del temperamento, el perfil de la conducta de estas personas, intemperantes, ya están listos para enojarse. La naturaleza del engaño, vuelvo por favor. El engaño es doctrinal, que significa distorsionar la verdad. Segunda de Pedro 3:16, es sistemático, organizado, va paso a paso. Es espiritual. La influencia entra en la mente y en el corazón del creyente. No todo el que parece creyente es salvo. La apostasía revela la falta de una fe genuina. Primera de Juan 2:19. Lea por favor, pastor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué grave, ¿no? Así que habrá algunos que van a salir, sí, los ha habido y los van a ver. Pero lo grave sería que se infiltran en la iglesia y se queden con la iglesia. Y los que son de la fe verdadera tengan que ser sacados. Eso también es una posibilidad. Entonces, no quiere decir el problema aparece de 100. Yo vine desde el año que comenzamos, personas que tenían esto. Yo tuve que decirle amablemente, hermano, ¿sabes qué? Si no te gusta la iglesia, que la forma en que creemos, servimos al Señor, ve y quédate donde te gusta. No cargues con una carga a quienes tropieces. Algunos lucharon fuertemente, pero se fueron. Más tarde también reconocieron, se arrepintieron también. Tengo historias muy bonitas en ese ámbito. ¿Se puede ayudar a uno que está extraviado? Sí puede ayudar, siempre que puedas. Pues porque si no, en vez de ayudar, usted puede ser el que puede ser extraviado. Bueno, hermanos, yo quiero dejarles esta última tarea para que ustedes se investiguen y a la próxima clase vamos a juntos analizar. Este va a ser como como resolver un caso.
La controversia entre el bien y el mal giran en torno a la salvación o perdición del ser humano. Esta es la última parte de este tema. ¿Cómo lo van a hacer? Les voy a mandar en Word completo esto, para que lo suban al grupo. Como todos tienen celular, así que comuníquense, de ser posible, júntense y traten de sacar una conclusión de esto. Ahí tienen al pastor Abraham que sabe cómo hacerlo. ¿Qué contiene esto? Fundamento bíblico, ahí está. El desarrollo doctrinal, dimensión soteriológica, la salvación. Eso es todo, ya no hay más. Ciérrelo, hermano, ¿ya? Por favor.